Una delegación de Iniciativa por l'Asturiano viaja a Ginebra para exponer los problemas del asturiano ante el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Allí estarán dos miembros de Iniciativa por l'Asturiano, el presidente y la encargada de las redes sociales, que son Ignacio Galán, conocido por nos, y Marisa Bordallo. Muy buenos a los dos, ¿qué tal? Muy buenos, Samuel. Muy buenos. Bueno, contáinos un poquitín, ¿qué lle esto de aconsellamiento con el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas? ¿Qué lle lo que vais a hacer per allí? Bueno, de primeres vamos allí representación de Asturias, del asturiano, de Iniciativa por l'Asturiano, porque formamos parte de una ONG que se llama ELE, que se encarga de defender los derechos lingüísticos en toda Europa. Sí. En toda Europa. Entonces vamos a asistir la delegación de Asturias junto con la delegación de Cataluña, de Euskadi, Galicia y Aragón. Sí, de Valencia también. De Valencia también. Entonces vamos allí a presentar ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas la situación del asturiano que existe y plantearlo de una manera que se nos escuche, y además va a estar allí representantes del gobierno español. Si quieres ayudarme, Ignacio. Bueno, sí, lo que no necesites tu ayuda, ¿vale? Pero realmente, Samuel, lo que más escampa de esta situación, de esta visita, y que da vez las Naciones Unidas ya se esmoleció por la situación del asturiano, pero más desde el punto de vista cultural a través de la UNESCO. Pero en esta ocasión ya una cuestión de derechos civiles la que preocupa a la ONU, ¿no? Y el Alto Comisionado de los Derechos Humanos el que va a estudiar cómo está la situación lingüística en Asturias, qué casos se dan de discriminación, y ese es el informe que preparó y coordinó Xocheve Álvarez a través de las tallas nuestras relaciones internacionales, y que después asuntamos en un informe conjunto con el resto de organizaciones europeas que pertenecen a esta European Language Equality Network, esta asociación a la que ya nos decía Marisa que pertenecemos, y que bueno, y un poco la herramienta que nos da acceso a este encuentro, a esta sesión de control del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Sí, porque todo esto surde de ese traballo. Tuvimos la oportunidad de falar con Xosé Álvarez todo este traballo de ya esa vocalía de relaciones internacionales, ya fixera un informe, apurriera un informe a este Alto Comisionado. Lo que nos parece per importante, no sé cómo lo veis vos los dos, y eso que el asturiano te presente, porque, vamos, como se dice a nivel del Estado español, que hay lingües, pero el asturiano parece que non existe ni para el propio gobierno asturiano. Imagináis para los de Cataluña por ahí que dirán, bueno, estos ayorearon, ¿no? Hombre, parece que esto representa un hito súper importante para el asturiano, para Asturias, porque, como decías antes, y la ONU la que está al tanto de este tema, que se esmolecen en cuanto a ello, y es súper importante que se sepa también Asturias lo que estamos haciendo, ¿no? Que no solo hay un problema local, sino que tratase que llegan a niveles internacionales. Desde aquí quiero dar las gracias a Xosé Álvarez por todo el trabajo que hizo, que gracias a él vamos a llegar donde llegamos mañana, ¿no? Claro. Sí, porque venimos siempre asesorados por él y con todo el trabajo. Tocónos en esta ocasión a nosotros ser los representantes, pero yo sé quien coordina todo el trabajo de relaciones internacionales, y que bueno, la verdad que estamos muy contentos con este labor, porque la lengua asturiana es muy desconocida fuera de Asturias, y todavía más en el ámbito extra español, digamos, claro, porque fuera, pues, al no ser oficial, pues en muchos sitios no existe, y gracias a este labor y también al trabajo conjunto con otras lenguas, que es muy importante, somos lenguas que estamos en situaciones semejantes, unas son oficiales, otras no, pero todas son minoritarias, todas tienen algunos problemas para garantizar la supervivencia, y entonces realmente es importantísimo que trabajemos a comunidad, y en ese sentido creo que damos ejemplo de cómo hay que hacer las cosas en el sentido de aprovechar los recursos unos de otros y de afalar a las instituciones internacionales a que hagan los encaminamientos necesarios a las instituciones que no están cumpliendo las obligaciones de salvaguardar tanto el patrimonio cultural, que es un idioma,
como los derechos civiles de los que lo usen, ¿no? ¿Cómo podéis contarnos a todos los oyentes, cómo un poco el proceso, digamos, la vuesa senda allí? Porque creo que, bueno, que hay una delegación ibérica de LEN que va a presentar una sesión de control este jueves los casos de discriminación, que viven los falantes de lingües diferentes del castellano en España. ¿Cómo un poco la senda que vos vais mover? ¿Cuál es el proceso? Bien, pues el jueves por la mañana lo primero es abrir esa sesión de control en la que participaremos la delegación de la Asociación Europea ELEN, en la que forma parte iniciativa por el asturiano, y ahí será donde se explique la situación de la lengua asturiana y del resto de las lenguas en el Estado español ante el alto comisionado de los derechos humanos, los miembros de ese comisionado y también representantes del gobierno español. Ese será el primer acto y el principal y más importante, porque de ahí de donde saldrá el posterior informe de respuesta que vea la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Con respecto a qué hay que hacer, a qué piensan las Naciones Unidas que hay que hacer con respecto a la lengua asturiana, y que suponemos y tenemos el xuro que será pues una riña, ¿no? Tanto al gobierno de Asturias como al gobierno español, por estar desdeseándole esas obligaciones con patrimonio cultural y con unos derechos civiles que van arraigados, ¿no? a la asistencia de un idioma en la comunidad de Asturias. Y bueno, la verdad que después aprovecharemos también para establecer contactos. A las 5 de la tarde, después del jueves, también habrá un encuentro paralelo a este con las organizaciones formantes de la Asociación ELEN, en el que se trabajará en próximas acciones, en todo lo que finca a la repercusión de estas iniciativas en la ONU. Y bueno, después al día siguiente, y ya como actividad un poco paralela, acercarémonos también al Centro Asturiano de Ginebra, con la intención de tanto de dar a conocer lo que estamos haciendo allí, como de dar a conocer la organización y también implicar a más gente y más asturianos en el exterior, que es tan importante en este labor. Aunque la parte más llamativa y es nuestra presencia quizás en Ginebra, la parte también muy importante ya a la vuelta la semana que viene, cuando aconsellaremos con los grupos políticos de la Xunta General que quieran recibirnos. Estamos recibiendo las confirmaciones y bueno, son ya unos cuantos los grupos políticos de la Xunta General los que nos están ya confirmando que van a recibirnos la Xunta General, un poco para conocer, informar de lo que se faló en Ginebra y de las medidas que pensamos que hay que van a tomar ya desde el día 1 de la legislatura. Eso será un poco, convocaremos también una rueda de prensa el miércoles, que va a celebrarse en la Academia de la Lengua, y en la que, bueno, ahí informaremos absolutamente de todos los detalles de lo que está pasando estos días en Ginebra. De lo que se fale. Lo que sí, la xente seguro que está interesado en saber un poco si el gobierno español va a tener opción de respuesta, que ya hizo en otras ocasiones diciendo que bueno, que no lleva tanto lo de estas cosas, de les lingües, ¿no? Que a veces que los que vindicamos lingües minoritarias que somos un poco pesados, ¿no? Que bueno, que no se violen tanto los derechos humanos, ¿no? Bueno, de hecho, si se vuelve precisamente por eso, porque no se está haciendo caso y no están dándole la importancia que merece el tema, ¿no? Y en cuanto hablamos de derechos humanos, hay que insistir siempre todo lo que haga falta, nunca desistir en esa lucha. Hay que recordar que España tiene firmada la Carta Europea de las Lingües Minoritarias, que hay una carta en la que se compromete a un montón de medidas a favor de las lingües oficiales o no que existen en su territorio, y que por lo menos en el caso del asturiano están cumpliendo de fecho esa carta. Y esa hay una de las denuncias que se fan de continuo ante las instituciones internacionales, ante el Consejo de Europa, que es la que pues, pone en marcha esta Carta Europea de las Lenguas, y esperamos volver a poner sobre la mesa esa necesidad de que se cumplan no cosas que pidamos nosotros, sino ya en sí los acuerdos internacionales a los que llega España con respecto al uso y a la promoción de las lenguas. Una de las cosas que nos prestaba también reflexionar y es sobre el tema de derechos humanos, porque la gente cuando se fala de derechos humanos piensa pues en cosas como los nenos, en cosas como el derecho a la sinta, a la comida, pero no se fala de lo que lle la cultura, en este caso lo que lle una lingua, ¿no? La xente parece que velo como un poco desaserado, ¿no? ¿Cómo diríamos a la xente o cómo lo veis vosotros? A ver, y un derecho humano, hablando de cultura, y que lleva tu identidad.
y estar falando de la tosangre, que digan que la tosangre no merece respeto, ¿no? Y yo creo personalmente que, bueno, la cultura, lo que lleve nuestro, el poder expresarte en la tu lengua. Y yo todavía soy una de aprendiz, ¿eh? Y, a ver, pero estoy orgullosa de poder seguir deprendiendo lo que lle mío, lo que lle nuestro de todos los asturianos. Y creo que hay un ejemplo de que yo quiero realmente hacer uso de un derecho que no tuvimos, ¿no? Y tanto como se puede defender el patrimonio cultural, vamos a hablar ya del prerrománico asturiano, por poner un ejemplo, pues la lengua que yo en lo que te puedes expresar, y hay mucha gente que hay en Asturias que no falen otra cosa que no lleve más que asturiano, no como yo, que soy aquí un poco que fala un amestado, ¿no? Pues esta xente a mellor tiene que dirixirse a un médico ou a unha casa concello e ponse a falar e non lo entienden, non ni dan importancia porque non fala castellán, ¿no? Entonces creo que por toda esta xente hai que seguir luchando e porque lle de nueso e porque hai que caltenelo, si no desaparece unha identidade e non. Y yo hay algo que creo que es común para todas las personas, da igual donde vayas en el mundo, y algo que hay que defender, por lo que hay que luchar y que está en el corazón de uno. Sí, y si no renuncias a ti mismo, ¿no? Claro. Y que además, bueno, los derechos humanos, pues evidentemente hay algunos que impiden más o menos una vida normal, pero todos los derechos humanos son importantes y no tendríamos que poner unos por arriba de otros, ¿no? Y evidentemente lo necesario y lo que se espera de un Estado democrático y que se cumplan todos los derechos humanos, no solo los que ellos parezcan más importantes a quien sea que xulgue esas cosas, ¿no? Entonces realmente hay una referencia clarísima a la libertad lingüística, a la obligación de los estados de dirigirse a los pueblos en lengües propias, y también hay una carta europea, una carta de los derechos humanos lingüísticos que ya recuelle con más detalle todas esas cuestiones y que, por supuesto, no se está cumpliendo en Asturias. Ya para rematar, no quiero quitaros más tiempo porque tenéis ya que ir para Ginebra. ¿Qué importancia dais a que, como se dice, la unión fai la fuerza, que non se vaya solo, sino que se vaya con todas las lingües, en este caso del Estado español, en que hay les que tienen situaciones mucho mejores que lo que es el asturiano, porque son oficiales, tienen protección de los gobiernos, pero ¿qué vos parece esa unión y que el asturiano, como vos decía el entamu de esta charla, el asturiano tea presente? Y importantísimo, ¿no? Porque la unión fue la fuerza. Yo creo que muchas veces la lengua asturiana y la lengua aragonesa, por ejemplo, por poner los ejemplos más débiles, ¿no? Pues vímonos más marginados con respecto al resto de las otras lenguas, inclusive por parte de los colectivos que defendían esas lenguas, que bueno, teníamos como una segunda división, y eso va cambiando y cada vez la gente de esos colectivos está más concienciada con que están en esa situación muy grave y tienen que ser solidarios, echarnos un garito en todo lo que puedan, o por lo menos no ponernos torres a ese labor. Y en ese sentido estamos muy contentos porque compartimos este viaje con otros colectivos y tenemos la colaboración total, y sabemos que cada vez hay más concienciación de la importancia de también defender a los lenguas que no tienen la suerte de tener estatus de oficialidad y que precisamente por eso necesitan todavía más ayuda. Es una cosa que es clara. Precisamente de esa colaboración nace la posibilidad de hacer entrevistas a través de, digamos, una televisión hermana al Deriques de Asturias, que es Hermandad de Televisión, que faremos allí, bueno, colaboramos con ellos y van a haceros alguna entrevista. Lo que vamos a estar soyertes ya esa rueda de prensa y nada más que damos la enhorabona por estar allí defendiendo a lo de nuestro, y estaremos oyerte toda la fuerza de aquí. No sé si queréis añadir cualquier cosina ya para rematar. Nada más que yo un orgullo poder representar a todos los asturfalantes, que haremoslo con humildad y que lucharemos todo lo que haga falta. Entablaremos comunicación y relaciones con toda la gente que puede darnos un hábito de aprender y compartirlo nuestro.
y agradecer a todos los socios de Iniciativa por Asturiano, que son los que fan posible este viaje, porque como sabéis somos una asociación que non pide subvenciones ni pide ayudas a nadie, sino que vive de los propios esfuerzos de esos militantes y de esos socios, y por lo tanto, bueno, pues orgullo de tener una organización capaz de hacer este tipo de intervenciones internacionales de gran importancia para el idioma, y por supuesto que intentaremos hacerlo lo mejor posible, y estoy seguro de que Marisa lo podrá, yo no sé, Samuel. A ver, Bueno, lo importante es que teis allí y que defendáis el asturiano, y además préstanos abondo en esta plataforma multimedia. Pues más nada, damos un saludín y que tengáis un buen viaje a Ignacio Galán, presidente de Iniciativa por Asturiano, y a Marisa Bordallo, que es la responsable de activismo nesta asociación en redes sociales. Y estamos hoy desde aquí, como non puede ser de outro xeito, vamos a informar fonderamente. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. informaremos, Samuel, gracias.